justamente Jack Drasinover. Jack, te saludan Johnny y Eddie, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Bien, bien. A ver, te quiero empezar por una pregunta más general y después vamos a ir a lo particular, pero ¿qué es lo que analizás vos que está en pelea o en pugna hoy en estas internas del Likud? A mi opinión, algo mucho más sutil de lo que se plantea. No es solamente un problema de una lista de acuerdo a lo que Netanyahu piensa, que es la idea principal, o la de los contrincantes que piensan de alguna manera que pudieran influir, sino la guerra o la lucha por la sucesión del liderazgo de Netanyahu. Algo que no se ha comentado, pero que me parece que es lo más importante. De alguna manera la gente piensa que el liderazgo de Netanyahu va a llegar en su actividad política a un fin, si no es esta, en las próximas elecciones. Y desde ya se plantea dentro de las primarias la idea de quién va a ser el próximo candidato a ser primer ministro o por lo menos a las elecciones. Ahora, es importante plantear de que Netanyahu durante los últimos tiempos ha intentado eliminar políticamente a todas las personas que pudieran amenazarlo. Edelstein es el caso más interesante, el mismo Gilad Erdan, que si bien es cierto no ha tenido una liquidación política por parte de Netanyahu, pero sí el hecho de que no ha logrado integrarse dentro de las primarias y ha ido a formar otro partido con Edelstein. Es interesante. Creo que además lo que se plantea acá es la aparición de factores que pueden ser independientes del pensamiento de Netanyahu, cosa que el Likud en los últimos años es una cosa mucho más difícil de encontrar. El caso más interesante es el de Gottlieb, que de alguna manera se presenta como una candidata que, a diferencia de otros, no está persiguiendo al electorado del Likud para las primarias, no va a los bar mitzvahs o a las celebraciones familiares y cree que puede conseguir una votación importante dentro de su estilo. Lo importante o lo interesante es básicamente el hecho de que Netanyahu empieza a tener un poco de temor. La prueba es de que está interesado no pudiendo sacarla o eliminarla políticamente por cuanto tiene fuerza, que logre no eh, alcanzar los primeros lugares, generalmente están destinados a gente que va a tener puestos de primer ministro, perdón, de ministros, etcétera. Jack, ¿cuál crees que son las prioridades de los afiliados del Likud? Son más de 140.000 los que tienen la posibilidad de voto de cara a estas elecciones primarias. ¿Votan por cuestiones de seguridad? ¿Votan por cuestiones económicas? ¿Por la justicia? ¿Cuáles son los temas que movilizan hoy en día a los afiliados del Likud? Me parece que todavía el liderazgo de Netanyahu creo que es lo más importante. No tanto la idea, no creo que haya una división en las posiciones dentro de las primarias del Likud con respecto a los aspectos que han dominado la escena política israelí, sino el liderazgo. No solamente el Likud, es prácticamente casi todos los partidos políticos que están pensando primarias o alguna otra forma de definición de constitución de las listas electorales. Esto sigue siendo el elemento más importante, el liderazgo del líder y, como dijo uno de los miembros del Likud, me siento orgulloso de hacer lo que Netanyahu piensa, que creo que en el marco demuestra una fidelidad casi absoluta a Netanyahu, pero por otro lado una falta de criterio, de visión crítica. Y creo que esto es resultante de la transformación de todo el sistema político israelí de marcos ideológicos a elementos personales, que son los que definen la política en este país. Ahora, Jack, quiero que profundice un poquito más sobre esta cuestión de Tal y Gottlieb. Hoy Idiota Cronota hablaba de el gottliebismo como un movimiento dentro del Likud y vos recién decías lo que podría pasar, la sorpresa, digamos, que se está viendo es que podría haber una vida en el Likud que se está armando en paralelo a lo que es Netanyahu. ¿Vos crees que, primero te quiero preguntar si esto es así, vos crees que está sucediendo y que está sucediendo de la mano de Tali Gottlieb? Y segundo, si crees que es Está en sus, positivo. está en sus inicios.
la gente empieza a entender de que el liderazgo de Netanyahu no tiene un límite, como todo político que se enfrenta a procesos políticos. Y de alguna manera están ya olfateando quién va a ser el líder después de Netanyahu. Cosa que Netanyahu, como muchos otros líderes políticos, no han desarrollado una sucesión clara, ordenada, ni ha preparado a una persona que lo va a suceder. Casi ningún político está interesado en eso. Por el contrario, el hecho de que Netanyahu ha eliminado desde el escenario político a todo aquel candidato que ha presentado una independencia definida con respecto a lo que piensa Netanyahu. Gottlieb es quizás una excepción a toda esta regla porque ella piensa que con su entereza y su visión política va a lograr llegar a un alto puesto en las primarias del Likud. Lo que a Netanyahu le preocupa un poco, por cuanto la lealtad y la lealtad de Gottlieb con respecto a la visión de Netanyahu no es clara. Ahora, en ese sentido, te quiero preguntar algo. Ayer nosotros hablamos con Eitan Ginsburg en este programa. Yo lo he escuchado a Lieberman en otros programas también decir algo muy parecido, que decían, nosotros no tenemos problema de sentarnos con el Likud, casi, entre paréntesis, en la pregunta sobre si se sentarían con árabes, porque ellos decían, no, tenemos que tener un gobierno sionista. Y ahí es donde respondía Ginsburg ayer, y lo he escuchado a Lieberman decir lo mismo, no tenemos problema en sentarnos con el Likud mientras Netanyahu no esté a la cabeza. Y ahí te quiero preguntar, el Likud que está sacando a Netanyahu, ¿no es un Likud mucho más radical y mucho menos liberal que Netanyahu? Ha tenido una transformación muy clara. Creo que el caso de Danny Gilus, el Javier Knesset del Likud, de origen canadiense, que dejó las filas del Likud, es un claro ejemplo de eso. Es decir, él formado en Canadá, miembro del movimiento juvenil Betar, muy ceñido a los principios que Jabotinsky planteó y después Begin lo siguió, se siente de alguna manera en un partido que se ha transformado, por cuanto lo que vemos ahora es una visión mucho más nacionalista, mucho más religiosa. El fenómeno que sería interesante analizar es el hecho de que las primarias permiten que mucha gente que no necesariamente va a votar por el Likud en las elecciones se afilie para imponer un tipo de política, es decir, su influencia al sistema electoral que se plantea. Y esto ya en el Likud se está viendo. No es el único partido en que se ha dado, en otros también, pero aquí puede ser absolutamente importante en la votación. Por ejemplo, con respecto a las posiciones en lo que se refiere a la ley de excepción de reglamento para la ultraortodoxia, creo que es un elemento importante de tomar en consideración. Jack, te quiero preguntar por esto que planteabas sobre la continuidad del liderazgo del Likud por fuera de Netanyahu. Nombrabas varios casos de gente que intentó competir ese puesto con Netanyahu y ha perdido y ha salido rápidamente de las filas del Likud. Erdan, también Yuli Edelstein. Se puede mencionar también a Gideon Sa'ar, quien hoy sí ocupa un puesto dentro de un puesto reservado por parte de Netanyahu, pero también Nir Barkat. Nir Barkat en las últimas horas se da esta revelación, este informe, de que en su momento intentó derrocar el gobierno de Netanyahu luego del 7 de octubre. ¿Cómo analizas la posición de Nir Barkat en medio de todo este Likud que continúa mirando solamente a Netanyahu? ¿Barkat puede ser una persona que sorprenda dentro de estas primarias? Es un enigma. Creo que es importante entender que Barkat es una persona con mucha fuerza en lo que se refiere al aspecto económico y que permite una soledad y la posibilidad de tener los medios que lo hacen discutir o plantear en el marco político con mucha tranquilidad. Por otro lado, la visión de Netanyahu es que verlo como una amenaza y recordarle el hecho del intento de push o de golpe interno
de la cual parece ser de que Barkat, a pesar de su negación total, ha sido parte de él. Y creo que aquí se va a plantear una de dos alternativas. O Barkat va a salir en un puesto importante, lo cual implica que los afiliados todavía le tienen lealtad, o si su posición va a ser muy inferior, creo que va a respaldar la visión de la importancia que tiene Netanyahu con respecto a su liderazgo y no permitir que ninguna persona que intente de alguna manera verse como el sucesor de él sin que haya sido declarado oficialmente, por eso pudiera ser. Creo que ese es el dilema más importante que se plantea. Jack, te quiero hacer la última pregunta y ya agradecerte por estos minutos que estuviste con nosotros. Y te quiero hacer una pregunta que es medio de mala persona lo que te voy a preguntar. Pero viendo las encuestas como están ahora, ¿cómo entendés vos que qué es lo que entendés vos que va a suceder? ¿Que se va a armar un gobierno de un color, de otro, que se va a ir a otras elecciones porque no se va a poder definir? Si las elecciones fueran si los resultados fueran según las encuestas que estamos viendo ahora, por ejemplo, aquí en Cannes, ¿qué es lo que entendés vos que puede llegar a suceder? O que en el caso de Eisenkot decida, a pesar de todo lo que plantea, ir a buscar un tipo de coalición con los candidatos árabes, o de algún tipo de fórmula en la cual se genera un gobierno de coalición con el Likud, pero sin Netanyahu. Y creo que eso depende no solamente de la actitud que Eisenkot pudiera tener, sino de la situación con respecto al Likud. Ahora, estamos tomando en consideración que el Likud va a perder las elecciones, lo cual no es seguro. Todo depende del resultado electoral. La tercera opción es una rotación, siendo que los dos candidatos que aparentemente tienen mayor cantidad de votación hoy en día, de votos, son Netanyahu y Eisenkot, la posibilidad de una rotación, como ya hubo en el caso de Shamir y Pérez, pudiera ser efectiva. La otra perspectiva es que muchas personas hablan, pero no lo veo factible, es lo que se llama un gobierno de constitución puramente sionista, es decir, sin árabes y sin Haridim. Creo que al fin y al cabo se va a tener que escoger, si no la participación de estos factores en forma activa, o simplemente absteniéndose en la votación de la Knesset para ver quién va a ser el candidato a ser primer ministro. ¿Vos creés que la gente preferiría, digamos, se bancaría más que la oposición se siente con Netanyahu a que la oposición se siente con los árabes? Es una buena pregunta. Yo creo que todavía hay en el marco del público israelí una cierta adversión a sentarse con los candidatos árabes, a pesar que son el 20% de la población israelí, simplemente por pensar de que cuando haya algún tipo de actitud que refleje en el marco de seguridad y fronteras, no van a considerar de que esta votación árabe, este sector político, va a poder ser independiente. Quizás el hecho que Ram se ha desconectado de la Shura, del marco islámico más importante, casi del nivel que tienen los Haridim con respecto al rabinato, o los sectores de rabinos, es un elemento importante. Yo pienso de que todavía hay muchas opciones. Tampoco las próximas elecciones, el hecho de que haya otra elección inmediatamente después de esta o meses después, no está descartado. Si va a haber un impasse, no va a haber posibilidad de hacer eso. El hecho de la declaración de Lieberman, que bajo ningún aspecto, por ejemplo, va a aceptar una coalición con los árabes o con los Haridim, implica que la única alternativa, si es que eso sucede, es otras elecciones. Y hemos tenido en la visión anterior 5 elecciones seguidas. Creo que esto es algo que hay que tomar en consideración como alternativa o posibilidad. Jack, te agradecemos la verdad por estos minutos. Siempre nos gusta hablar contigo y ahora que en las elecciones te vamos a estar molestando seguido, ¿eh? Un gusto. Igualmente, chao, chao. Ahí se iba Jack Drasinover, justamente charlando un poquito sobre política, charlando un poquito sobre todo esto. Me parece muy